Muy buenas tardes, muy buenas noches. Es una alegría reencontrarnos otra vez y seguir adelante con el paso número 10. Vamos a pedir la bendición del Señor para entrar a este tema, que es un tema delicado, el cristiano y su dinero. No es fácil hablar de él en las iglesias y es un área muy sensible, como vamos a mirar en la Escritura. Vamos a orar primeramente. Señor, queremos darte gracias por esta oportunidad que nos das otra vez de seguir adelante un viernes más, reunidos en tu nombre, para estudiar tu palabra, recorrer las páginas de estas lecciones espirituales a través de las cuales, Señor, nos enseñas a vivir para ti. Queremos agradarte, queremos hacer tu voluntad, queremos manejar bien nuestras vidas, las oportunidades que nos das, Señor, de vivir para ti. Y hoy nos toca pensar en las cosas materiales y te rogamos, Señor, que nos des discernimiento a la hora de mirar este tema desde la Escritura. Nos ponemos en tus manos de amor, orando agradecidos a ti, pidiendo tu bendición, Señor, también para aquellos que no nos acompañarán en directo, pero que van a poder seguir esta clase a lo largo de la semana. Oramos agradecidos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, pues vamos entonces a compartir. Vamos a optimizar todo esto, que me podáis escuchar bien. Vamos a poner por un costadito aquí. Y entonces tenemos el título, El cristiano y su dinero. Te doy de lo tanto que me das. Muy bien, los he silenciado, pero si alguno quiere abrir su micrófono y dar respuesta a las declaraciones falsas y verdaderas que tenemos aquí, podéis hacerlo. Así podemos compartir un poquito y abrir al tema de hoy. La primera declaración dice: hay cosas más importantes que ganar bien y vivir cómodamente. ¿Alguna opinión acerca de esto? ¿Qué pensáis? Pues sí. ¿Quién está hablando? Verdadero. ¿Quién habla? No, yo no puedo saberlo, pero bueno, habla Mila. Bueno, como aquí dice, hay cosas más importantes que ganar bien y vivir cómodamente. Bueno, en ese caso yo diría que sí, que hay cosas más importantes que eso, que es como vivir para el Señor, vivir para el Señor, vivir en Él. Porque sabemos y reconocemos que cuando nosotros vivimos para el Señor, todas las demás cosas nos vienen a nosotros por añadiduras. Y nos vienen bendiciones, y que de las mismas bendiciones que nosotros ganamos por vivir en el Señor, podemos también cooperar y dar de lo que el Señor nos ha dado a la congregación o ayudar. Vale, Mila, está bien, tiene que ser cortito porque si no nos liamos mucho, ¿vale? Hay algo más importante en tu caso que es el señorío de Cristo. ¿Quién más quería compartir? ¿Alguien que abrió el micro recién? Yo, pastor, pero pues ya la Patricia, ya lo dijo. Sí, ya lo dijo, sí, señor. Muy bien, muy bien. Hay cosas más importantes que ganar bien y vivir cómodamente. Claro, hay muchas cosas más importantes. El señorío de Cristo, la salud, la amistad, las relaciones. A veces por las cosas materiales se rompen las relaciones. ¿Cuántas familias rotas hay por cuestiones de dinero, no? Las herencias, por ejemplo. Es terrible, ¿no? Cómo se rompen a veces las relaciones porque cuando llega el momento de repartir lo que tanto les costó ganar a nuestros padres, nuestros abuelos, luego en lugar de ser de bendición se transforma en una maldición, ¿no? Así que bien, la primera respuesta entonces, sí, hay cosas más importantes que ganar bien y vivir cómodamente. Luego tenemos que la responsabilidad de ofrendar a la iglesia cae solo sobre los hermanos que tienen buen sueldo. Ahora me gustaría que otras personas compartan. Ahí, Melba. Pastor, en este tema no es nomás los ricos, porque hasta los pobres tenemos la oportunidad de dar todo lo que nos da el Señor
es bienvenido, ¿no? Entonces, de lo que nos da, debemos dar. Exacto, muy bien, Amén. muy bien. Gracias, Melba. Pues sí, vamos a mirar aquí que la declaración es falsa, es decir que solo los hermanos que ganan mucho dinero, que tienen un buen sueldo, son los que tienen que hacerse cargo de sostener los gastos de una asamblea, de una iglesia, pues realmente es un pensamiento erróneo, equivocado. Todos, como luego lo vamos a ver, tenemos que administrar lo que el Señor nos da. Todos los bienes que tenemos provienen de Dios, es la tercera afirmación. Otra persona que quiera afirmar esta declaración. Así es, pastor. Nora, muy bien. Sí. Buenas tardes, hermano. Buenas tardes, pastor. Buenas tardes. Sí, pastor. Así es, afirmativamente, todo lo que tenemos es gracias a Dios. Salud, el pan en la mesa, el alimento, el techo, todo lo que tenemos es gracias a Dios y a Él le damos la gloria y la honra. Amén. Muy bien. Pues sí, es una afirmación verdadera y es importante que todos lo tengamos también claro en nuestras vidas. Muy bien, con esta breve introducción al tema, vamos a mirar entonces lo que nos presenta la lección, mi actitud hacia las cosas materiales. En Lucas capítulo 12 y verso 15, el Señor Jesús dijo, mirad, guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Así que, ¿por qué debo guardarme de la avaricia? Pues porque la vida en realidad no depende de los bienes que poseo. Jesús nos está diciendo aquí que la buena vida no tiene nada que ver con ser rico. A veces es todo lo contrario, porque cuanto más riquezas hay, más problemas hay, más angustias hay para administrar toda esa riqueza que a veces las personas pueden tener. Por lo tanto, obviamente que la avaricia en realidad no es una bendición. Al contrario, es exactamente lo opuesto de lo que por lo general dice la sociedad. Los publicistas gastan millones de dólares para hacernos creer que si compramos cada vez más de sus productos, vamos a ser más felices, vamos a vivir más cómodos. A mí me llama mucho la atención las publicidades que hacen de vehículos aquí. Cuando tú te sientas a ver un partido de fútbol o una carrera de Fórmula 1, que generalmente hay hombres viendo ese tipo de cosas, te ponen unos coches y te dicen que si manejas ese coche vas a ser feliz. No hay mejor experiencia que conducir ese extraordinario coche. Ahora, ¿cómo reaccionamos a esta presión constante del consumo? Pues tenemos que aprender a desechar esas seducciones costosas y concentrarnos en lo que en realidad es bueno en la vida. Vivir en comunión con Dios y hacer su obra, servirle, es lo que trae verdadera bendición. Si la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee, ¿en qué consiste entonces? Pues Lucas capítulo 12, verso 31 dice lo que decía Mila al principio, mas buscad el reino de Dios y todas estas cosas os serán añadidas. Así que en el reino de Dios y en sus promesas encontramos aquello que trae consistencia a la vida del cristiano. Convertir el reino de Dios en nuestra preocupación primera significa dar a Jesús ese lugar de señorío y rey en nuestra vida. Él es el que debe controlar cada aspecto, el trabajo, las distracciones, los planes, las relaciones. El reino es solo de mis muchos intereses en el centro de todo lo que hago, oculto algunos asuntos de mi vida para evitar que estén bajo el control de Dios, porque a veces eso es lo que sucede en nuestra vida. Pero como nuestro Señor y Creador, Él está interesado en ayudarnos.
está interesado en satisfacer nuestras necesidades y también en guiarnos para que usemos bien los recursos que Él nos da. Hace unos años atrás, desde la Iglesia Revive, estuvimos hablando de la personalidad del Divino Maestro, se llamaba, en base a un antiguo libro que he escrito hace más de 150 años. Es un libro realmente extraordinario, que de hecho lo recibí yo de mi madre, y uno de sus capítulos se titulaba La escala de valores del maestro. La escala de valores del maestro. Y ese domingo, la idea principal cuando hablamos de este tema es que según la escala de valores de Jesús, el cuidar la vida espiritual personal primero, para luego servir a las personas, promoviendo el propósito del reino en toda ocasión. Esa es la escala que nos lleva a vivir para la gloria de Dios y así experimentar el gozo de una vida llena. Vuelvo a leer y repetir esta idea principal. Según la escala de valores de Jesús, el cuidar la vida espiritual personal primero, la mía. No me tengo que preocupar por la de la iglesia, aunque tiene importancia, pero yo tengo que cuidar mi vida personal espiritual primero. Y luego servir a las personas en la iglesia, en la comunidad, en la familia, en el ámbito de mi trabajo. Sirvo a las personas. ¿Y cómo sirvo a las personas? Promoviendo el propósito del reino en toda ocasión. Hablando de Cristo, compartiendo el Evangelio, mostrando el amor de Dios. Esa escala de valores me lleva a vivir para la gloria de Dios y a experimentar el gozo de una vida llena, de una vida completa, de una vida satisfactoria. En 1 Timoteo, capítulo 6, versículos 17 al 19, el apóstol Pablo dice a los ricos de este siglo, manda que no sean altivos ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos, que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. Así que, ¿por qué no debo confiar en las riquezas? Porque las riquezas, dice Pablo aquí, son inciertas, son inseguras. No pongan la esperanza en las riquezas. Ellas son inciertas. Hoy pueden estar, mañana no. Hoy puede haber una situación inesperada totalmente, una enfermedad, una tragedia, un accidente. Puedo perder el trabajo, la empresa puede quebrar, las inversiones que hice, de pronto el mercado tiene una crisis en el país y se desvaloriza el dinero y todo aquello en lo que había puesto toda mi fuerza se viene abajo. Todo lo que el mundo nos da es incierto. Es incierto, por lo tanto, inseguro. ¿Quién me da lo que necesito para vivir? Pues lo dice Pablo también allí en el versículo 17, sino en el Dios vivo que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Así que el que me da lo que necesito para vivir es Dios. ¿Cada cuánto expreso mi agradecimiento a Dios? Pues obviamente es una respuesta que debe surgir de mi vida constantemente. Cuando dice el verso 18, que hagan bien, que sean ricos, en buenas obras, dadivosos, generosos, echando mano de la vida eterna, todo esto implica vivir en agradecimiento y con gratitud. Por eso, ¿qué riqueza debe buscar el cristiano? Pues debemos ser ricos en buenas obras, en buenas acciones y también generosos con los que
tienen necesidad. Ahora, es bueno que sepamos que cuando Pablo le escribe esto a Timoteo, Timoteo era pastor en Éfeso. Y Éfeso era una ciudad opulenta. Y la iglesia allí probablemente tenía muchos miembros ricos. Ahora, Pablo aconseja a Timoteo tratar con cualquier problema potencial, enseñando que la posesión de riquezas involucra una gran responsabilidad. Los que tenían dinero debían ser generosos, pero eso no debía hacerlos arrogantes solo porque tenían mucho para dar. Deberían tener cuidado en no poner para su seguridad su esperanza en el dinero, sino en el Dios viviente. Aún si tampoco tenemos mucha riqueza material, igualmente podemos ser ricos en buenas obras. No importa cuán pobres seamos, siempre tenemos algo para compartir con alguien, siempre. Así que, amados hermanos, esta es una reflexión realmente muy interesante. ¿Quién me da lo que necesito para vivir? Todo viene del Señor. Dios suministra una riqueza mucho mayor que la provista por cualquier tipo de inversión terrenal. Y poner la esperanza en Dios es poner la esperanza en algo sumamente seguro. Porque además, Él es infinitamente amoroso, es fiel a sus promesas y es infinitamente rico, porque Él nos da de acuerdo con sus riquezas. No nos da solo de sus riquezas. Este Dios inmensamente rico, fiel y amoroso nos provee abundantemente para que disfrutemos aquellas cosas que Él nos provee. Así que, ¿qué riqueza debe buscar el cristiano? Debemos ser ricos en buenas acciones, generosos con los que no tienen. Y Pablo dice, atesorando para sí buen fundamento. Este atesorando se puede traducir como amasar una fortuna. No atesorando dinero, atesorando buen fundamento, es decir, un fondo de inversiones. La idea es que los ricos de este mundo no debían preocuparse con el lucro que les rinda sus inversiones terrenales. Debían hacer inversiones eternas, porque los dividendos de esas inversiones se recibirán en la presencia del Señor. Y el versículo 19 aquí presenta el resultado que para su propio provecho personal obtiene el creyente rico, que se comporta de la forma que Pablo dice en estos dos versículos, el 17 y el 18, porque depende de Dios y es generoso con los demás. Y así atesoran un seguro caudal para el futuro. Lo del seguro es algo muy conocido en nuestros días de hoy, ¿no? Porque hoy nos venden seguros de vida y están constantemente queriéndonos asegurarnos la casa, el seguro del coche, que no puede salir a la calle a conducir aquí en España, y creo que en muchos países, si no has pagado un seguro, al menos contra terceros, por si le haces daño a alguien, todo el mundo quiere asegurarse. ¿Por qué? Porque el futuro es incierto. Pero claro, la inseguridad de lo material no tiene remedio, solo tiene un seguro tesoro aquel que invierte en lo eterno, y ese va a recibir un caudal en el futuro, en la presencia del Señor. Ahora bien, la Biblia dice que soy un administrador de los misterios de Dios. ¿Cuál es el requisito principal para ser un buen administrador? Bueno, Pablo aquí en 1 Corintios 4 dice, ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Así que el requisito principal de un buen administrador es la fidelidad. Ahora, tenemos que saber que un administrador, en el contexto que escribe Pablo, era un esclavo.
no poseía nada. El administrador manejaba las riquezas de su amo. ¿Recordáis al siervo de Abraham en Génesis 24 que lo manda a buscar esposa para su hijo Isaac? Él era un mayordomo que manejaba la riqueza de su señor, de Abraham, e hizo todo lo que su señor quería. Y esto lo podemos ver en otros lugares del Nuevo Testamento, en Lucas 12, en Lucas 15, en Mateo 25. El pastor es un siervo que administra. La palabra administrador en el versículo 1, aquí Pablo está literalmente diciendo el esclavo que rema desde el nivel más bajo del barco. Así que Pablo está hablando aquí a los corintios, a los administradores, en el contexto pastoral de la iglesia a los corintios, y les llama a la responsabilidad de ser fieles al amo, al pastor, y eso significa enseñar las cosas del pastor, del gran pastor de las ovejas, las verdades que se relacionan con el ministerio y la enseñanza en la iglesia, porque cada administrador, cada pastor, cada uno que administra lo que no es suyo porque le pertenece al Señor, va a ser juzgado de acuerdo a su fidelidad. Y por eso es importante que hagamos nuestro trabajo con fidelidad, sabiendo que el Señor será el que habrá de observarnos, porque dice, se requiere que cada uno sea hallado fiel. Así que, ¿cómo me va a hallar el Señor? ¿Cómo nos va a hallar el Señor? ¿Cuáles son algunas de las cosas que Dios me ha dado para administrar? Bueno, no solo estamos hablando de los pastores, sino que estamos hablando de cada creyente que tiene que administrar muchas cosas en su vida. Podemos enumerar algunas cosas. Ya hemos mencionado el dinero, pero también tenemos que administrar el tiempo. ¿Cómo administramos nuestro tiempo? Hermanos, tiempo es vida. Alguna vez ya lo he contado, pero siempre recuerdo un vecino mío que cuando yo era jovencito y los primeros años de pastorado, yo recuerdo que llegaba y aparcaba mi vehículo debajo de un árbol que estaba delante de su casa. En Mendoza en verano era un sol tremendo y yo aprovechaba esa sombra para que el coche se mantuviera fresco allí, y yo me bajaba del coche y lo veía todos los días de su vida sentado en la puerta de su casa, mirando pasar a la gente, mirando los coches que pasaban por la calle, y yo lo saludaba. ¿Cómo le va, don José? ¿Qué está haciendo? Y la respuesta de él siempre, siempre era esta: aquí estoy, matando el tiempo. Aquí estoy, matando el tiempo. Era la frase que salía de sus labios continuamente. Y a mí me dolía esa frase, sinceramente, porque, hermanos, tiempo es vida, es vida. Y nosotros tenemos que administrar nuestro tiempo. Yo no digo que esté mal que él se siente un ratito a descansar en la puerta de la casa. Todos nos tomamos nuestros ratos. Yo hace un rato salí a caminar, caminé 3,5 kilómetros, me llevó unos 40 minutos, dar una vuelta por el pueblo, ir a mirar el mar. Llevaba muchas horas de trabajo preparando esta clase y otras más que tengo que dar, tengo que predicar el domingo. Había estado muchas horas orando y buscando y estudiando la palabra, y le dije a mi mujer, mira, me voy a caminar porque necesito... Y volví y luego me senté 10 minutos junto a ella y estuvimos charlando un poquito. Administrar el tiempo. Tiempo es vida y está bien descansar, pero matar el tiempo, eso sí que suena muy mal. ¿Qué más? Talentos. ¿Qué más me ha dado Dios? Familia, salud. A veces la cuidamos muy mal a nuestra salud, Nos alimentamos mal, no hacemos nada de ejercicio, no tenemos ningún cuidado de la forma en que tratamos nuestra salud.
los dones espirituales que el Señor nos ha dado. ¿Qué más? El trabajo, deportes, incluso el tiempo libre, las diversiones, el ocio, etcétera. Vacaciones, cuántas cosas nos ha dado Dios para administrar. Cuántas cosas. Podríamos seguir agregando aquí. Relaciones, amigos, ministerio, servicio al Señor, la iglesia, el evangelismo, que entra tal vez dentro de los dones espirituales, en fin, podríamos poner unas cuantas cosas más aquí. Bien, pero el tema va con el dinero, porque ese es el tema hoy, administrando mi dinero. Entonces el dinero es una de las cosas que Dios me ha dado para administrar. ¿Cómo administro mis finanzas? ¿Soy prudente o impulsivo? La Biblia enseña que es importante devolverle a Dios una parte de lo que Él nos ha dado. Esa parte se llama ofrendas y diezmos. Ahora, ¿cuánto debo ofrendar a Dios? Esa es una pregunta importante. En 1 Corintios 16:2, Pablo dice: cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Pablo está escribiendo en una cultura donde el sueldo era semanal. Incluso en algunos lugares era diario. Cada día se le pagaba el jornal al obrero. De hecho, hay alguna parábola donde el Señor usa ese ejemplo de unos obreros contratados a la primera hora, otros al mediodía, otros a la mitad de la tarde y otros cuando solo faltaba una hora de trabajo. Y al final del día fueron llamados y todos recogieron lo que habían ganado. Y claro, en el contexto de la ofrenda de Jesús, seguro la recordáis, le pagó lo mismo a los que habían entrado a primera hora del día que a los que habían trabajado solo una hora. Y claro, los que habían trabajado todo el día se enfadaron con el dueño de la viña. Pero el Señor dijo: mira, yo hago lo que quiero con mi dinero. Y si a mí me da pagar lo mismo al que trabajó una hora que al que trabajó 10, a ti no te debe dar envidia de que yo sea bueno. Yo hago lo que quiero con lo mío. Y eso nos habla de la gracia, ¿no? Y el Señor tiene una tremenda lección para darnos allí. Pero bueno, la idea aquí es que cuando yo recibo mi sueldo, hay personas que reciben su sueldo todos los meses. Aquí en Galicia hay personas que a veces reciben una parte mensual, pero como son pescadores y se van y están en el mar 6 meses, 8 meses, incluso hasta un año, luego reciben todo el dinero cuando vuelven de los periodos de pesca que les lleva todo ese tiempo en alta mar. Entonces, claro, su familia aquí va recibiendo una pequeña paga mensual que les ayuda con los gastos semanales y mensuales del hogar, pero luego cuando ellos llegan, entonces reciben una gran paga que es el fruto de todos esos meses de trabajo. Sea como sea, la idea es que cuando yo recibo la paga, la ganancia del trabajo, pues entonces tengo que hacer un ejercicio de ofrendar a Dios de aquello que he podido ganar con mi esfuerzo. Y ahora, esto es una evidencia de que la iglesia se congregaba el primer día. El día domingo, primer día de semana, que luego aparecerá también en Hechos capítulo 20, versículo 7. Ahora, el punto es que la generosidad debe manifestarse en actos habituales. Y no solo si uno se siente generoso, si yo tengo ganas de dar o si me siento motivado, porque claro, de pronto el pastor, o precisamente como hoy hemos estado tocando este tema específicamente, aquí nos habla de un hábito. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga, es decir, cuando cobre el sueldo, podríamos leerlo, cuando recibo la paga de mi esfuerzo y de mi trabajo, es decir, según haya prosperado,
entonces debo apartar algo, guardándolo para ofrendar. Puedo hacerlo ese momento, puedo hacerlo en otro momento, porque a veces no implica que yo tenga que salir corriendo a entregar la ofrenda. Puedo a veces reservarla para darla en un momento de necesidad especial, cuando de pronto vea que hay alguien que requiere una ayuda extra. Lo importante es que yo sepa que ese dinero no es mío, es del Señor, y lo voy a usar para invertirlo para la eternidad. Esto significa entonces que es importante apoyar la obra de Dios en forma regular, no esporádicamente. El primer día de semana, como dice aquí, se refiere al domingo. Y es importante también asumir una responsabilidad con la iglesia en la que me congrego. Porque a veces también sucede que hay personas que prácticamente no aportan en la iglesia local, pero que les gusta repartir su ofrenda y mandan a un misionero aquí, a otro. Yo no tengo nada malo con que ofrenden a misioneros o a misiones o a obras sociales, pero siempre responsabilizándose con las necesidades locales primero. Porque si yo me congrego en una iglesia local, allí hay un edificio que hay que pagar la luz, que hay que pagar impuestos, que hay que mantener limpio, que hay que pintar, que hay que comprar cosas para el sonido, que hay gastos que implican la enseñanza de los niños, hay que sostener a las personas que trabajan, que colaboran. Entonces, hay una necesidad prioritaria con el lugar donde me congrego. Y si no me estoy congregando en ningún lado, también tengo que asumir una responsabilidad hacia aquellos que me están bendiciendo en la parte espiritual y que son de aliento y de guía para mi vida. Ahora, ¿qué dice 1 Corintios 16, 2 en cuanto a la suma que tengo que ofrendar? Bueno, aquí dice, está bien ofrendar solo cuando tengo dinero extra. Pues vamos a decir que no, porque ¿quién tiene dinero extra, hermanos? ¿A quién le sobra el dinero? Yo creo que es muy raro encontrar a alguien que diga, a mí me sobra el dinero, lo tiro, no tengo en qué gastarlo, no tengo en qué invertirlo, ¿no? Realmente, si yo voy a esperar a que me sobre el dinero para dar a la iglesia o para ofrendar a Dios, nunca lo voy a hacer. Yo debo saber administrar y dar de lo que gano para vivir. Por eso, al inicio de esta clase, leíamos esa frase donde decíamos, no solo ofrendan los que tienen mucho, los que tienen un buen sueldo, ofrendamos todos en la iglesia, todos. Algunos podrán dar más, otros darán menos, pero todos asumimos la responsabilidad de dar y de ofrendar. Ahora, ¿qué dice 1 Corintios 16:2 en cuanto a la suma que debo dar? Bueno, dice cada uno según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Por lo tanto, debo separar una parte de lo que haya ganado trabajando. Es decir, si gané 100, pues a lo mejor puedo dar 10, a lo mejor puedo dar 15, a lo mejor puedo dar 20, a lo mejor puedo dar 50, porque con los otros 50 cubro todas mis necesidades. Así que, en ese sentido, cada uno, según haya prosperado, puede dar conforme a lo que sienta delante del Señor, pero siempre asumiendo una responsabilidad. Y dice, según haya prosperado. Por lo tanto, el Nuevo Testamento no especifica una cantidad. No vamos a encontrar en el Nuevo Testamento un porcentaje específico que deba darse para la obra del Señor. Todo lo que se recolecte debe darse por voluntad propia y a discreción completa del dador.
Hay gente que da el diezmo, hay otros que dan mucho más del diezmo, hay otros que dan el 20%, hay otros que dan el 30%. Y ese es el tema tan interesante, porque en tiempos del Antiguo Testamento el diezmo era una demanda, como dice Levítico 20, 30 y 32. Dice, y el diezmo de la tierra, así de la simiente como del fruto de los árboles, es de Jehová, es cosa dedicada a Jehová. Y si alguno quiere rescatar algo del diezmo, añadirá la quinta parte de su precio por ello. Y todo diezmo de vacas o de ovejas, de todo lo que pasa bajo la vara, el diezmo será consagrado al Señor. Así que, ¿qué es el diezmo? Era lo que Dios ordenaba ofrendar bajo la ley. La 10ª parte de algo es el diezmo, es decir, el 10%. Esto no debemos confundirlo con la entrega requerida en el Antiguo Testamento, porque había 3 diezmos que el pueblo de Israel tenía que dar. No era solamente uno, Levítico 27:30, que ya lo hemos leído, en Números 18:21 hay otro diezmo, en Deuteronomio 14:28 y 29 también hay otro diezmo, y luego en Malaquías 3 hay también un llamado del Señor para que la gente revisara la forma en que estaba ofrendando. Esto equivalía a un 23% anual de los ingresos para financiar el gobierno nacional de Israel, mantener las festividades públicas, suministrar ayuda a los pobres. Los paralelos modernos del diezmo en el Antiguo Testamento se encuentran hoy en el sistema de recaudación de impuestos en todos los países del mundo. Todos estamos pagando nuestros impuestos. Cada vez que compras un coche, que compras pan, que compras leche, que compras ropa, estás pagando impuestos. Todos pagamos impuestos para suministrar y mantener los gobiernos, los políticos, las obras públicas, todo lo estamos poniendo los contribuyentes. Pero habían ofrendas voluntarias a Dios en el Antiguo Testamento que no eran contabilizadas ni reguladas. Así que, si en los tiempos antiguos daban el 10% de sus entradas a Dios, ahora que está en Cristo, ¿debo dar como mínimo el diezmo? Pues yo creo que sí, pero esta es una respuesta que cada uno tiene que examinar su corazón. Es decir, si bajo el régimen de la ley estaban obligados 3 veces al año a dar el diezmo, pues yo creo que bajo la gracia y con tantas bendiciones que he recibido de parte del Señor, el diezmo es lo mínimo que debo ofrendar. Ahora bien, ¿con qué actitud debo ofrendar? Según 2 Corintios 9:6, mi ofrenda es una inversión en la obra de Dios. Dice Pablo, esto digo, algo me está sonando aquí, no sé, perdón, estoy sintiendo un ruido, algo se ha puesto a funcionar aquí. En 2 Corintios 9:6 dice, pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Por lo tanto, mi ofrenda es una inversión en la obra de Dios y debe darse con generosidad y abundancia. Y cuando Pablo está escribiendo a estos creyentes de Macedonia, muchos de ellos eran pobres, sin embargo, ofrendaron con generosidad. Se sacrificaron, dice Pablo en el capítulo 8, versículos 1 al 3. Dice, la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad, pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas. Así que la responsabilidad y el privilegio de apoyar la obra de Dios no es solo para gente adinerada. Las personas pueden dudar en dar generosamente a Dios si temen no tener lo necesario para satisfacer sus propias necesidades. Pero Pablo les asegura
que Dios es capaz de suplir sus necesidades. La persona que da poco recibirá poco en recompensa y no debemos permitir que la falta de fe impida dar libre y generosamente. En el capítulo 9 de este libro también, 2 Corintios 9:7, Pablo dice: cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Por lo tanto, tenemos que dar como hemos propuesto o decidido en nuestro corazón, y eso es importante, planear y dar con inteligencia, no por mero impulso. Nuestra actitud al dar es más importante que la cantidad que damos. No debemos avergonzarnos si solo podemos dar una pequeña ofrenda. Dios está preocupado por cómo damos de los recursos que tenemos. Y según esa norma, la generosidad de la iglesia de Macedonia era realmente difícil de igualar. En 2 Corintios 9:7 se debe dar no con tristeza o de mala gana, ni por obligación, porque Dios ama a la persona que da con alegría. ¿De qué debemos cuidarnos al ofrendar? De acuerdo a Mateo capítulo 6, versículos 1 y 2. Bueno, pues allí el Señor va a hablar acerca de el peligro de hacer cosas para que los demás nos admiren, para recibir recompensa de parte de los hombres. Dice: cuando des limosnas, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles para ser alabados por los hombres. Ya tienen su recompensa. ¿Cómo debo ofrendar? Pues debo hacerlo en secreto, buscando que solo Dios lo vea o lo sepa, pues es Él el que recompensa. Así que cuando Jesús dice: no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha, quiere significar que mis motivos deben ser puros. Porque, hermanos, es imposible que mi izquierda no sepa lo que hace la derecha. Es algo obvio, porque dependen del cerebro, y el Señor está usando acá una metáfora. Lo que el Señor está diciendo es: no busques aplausos, no haya motivos diferentes que vean que todo es artificial y que das por la satisfacción de dar, sino que das por responder al amor de Dios. ¿Cuál es mi motivación al dar? Y es fácil buscar reconocimiento y alabanza, pero yo tengo que asegurarme de que mis motivos no sean egoístas. Debo hacer mis obras quietas, silenciosamente, sin esperar recompensa. Y cuando yo reviso mi motivo y doy con generosidad, con oración, en dependencia del Señor, esa dádiva no va a ser egocéntrica, va a ser teocéntrica. No va a ser para lucir bien, sino para que Dios luzca bien. La recompensa que Dios me promete no es material, va a ser espiritual y va a ser eterna, aunque puede incluir la bendición material. Pero claro, lamentablemente, hoy eso se utiliza de una manera muy inadecuada. Es decir, hay gente que dice: dale 10 a Dios y Él te va a dar 100. No hay ningún lugar en la Biblia donde Dios hable de esa manera. Con Dios no hacemos negocios. Hay un autor argentino que decía: Dios es empleado en un mostrador, decía la canción de Charly García, da para recibir. No, no, no. Dios no es empleado en ningún mostrador. Él no es deudor de nadie. Él es dueño de todo y no necesita ni un céntimo de lo que yo tengo. Lo que pasa es que me quiere bendecir cuando ve que mi corazón responde de forma espiritual, de forma generosa, similar a la actitud que el Señor Jesucristo tuvo y que el Señor quiere que yo tenga al manejar mis recursos materiales y todo lo que Él me ha dado, mi hogar, mi familia, mi matrimonio, mi iglesia, mi ministerio, mis dones espirituales, mi tiempo, todo lo que soy y todo lo que hago bajo el señorío de Cristo. Por lo tanto, cuando yo tenga la oportunidad de hacer una buena obra o de dar una ofrenda, tengo que hacerlo para el Señor. Ahora,
tampoco significa que no lo puede saber nadie, porque a veces hay ofrendas que se requiere saber quién las ha dado. Entonces, tiene que ver con mi actitud. Si hay personas, por ejemplo acá en España, que tú puedes ofrendar y la iglesia te extiende un recibo de ese donativo. ¿Para qué? Que cuando tú hagas la declaración de impuestos en Hacienda, Hacienda luego te descuenta y te devuelve algo de lo que tú aportaste ya ese año en tus impuestos. Ahora, esa devolución que te hacen no es para tu bolsillo, es para que tú la vuelvas a ofrendar, la vuelvas a dar y bendigas la obra de Dios de esta manera. Entonces, tenemos que ser sabios en esto, ¿vale, hermanos? No, sea como sea, cada vez que alguien ofrenda, lo hago para el Señor y no para refregárselo en la cara al pastor, ni a otros líderes de la iglesia, ni ir a decir, en esta iglesia yo ofrendo más que otros. Si esa es la actitud, estás perdido. No sirve absolutamente de nada. Mi actitud debe ser ofrendar para la gloria de Dios. Las bendiciones de ofrendar. Tenemos que avanzar porque el tiempo nos gana. El punto 16. ¿Qué nos dicen los siguientes pasajes acerca de las bendiciones de ofrendar a Dios con generosidad y sacrificio? Bueno, que el que ofrenda con abundancia recibirá también abundantes bendiciones de Dios en su vida. Por eso Pablo, tomando una cita de Jesús que no aparece en los evangelios y que él debió oír de los apóstoles, dice en Hechos 20:35, es más bienaventurado dar que recibir. Por lo tanto, hay una gran bendición cuando yo ofrendo, cuando yo doy. Es una forma de reconocer la fidelidad de Dios y al dar nos parecemos más al Señor. Así que Pablo lo que está haciendo aquí es exhortarles a una generosidad bien practicada y afirma que la persona dadivosa es una persona feliz, porque hay más felicidad en dar que en recibir. ¿Por qué? Bueno, porque el que recibe a veces está pasándolo mal, está en momentos difíciles, el que recibe está apretado económicamente, el que da con alegría porque puede bendecir a otro. Y entonces hay allí una actitud hermosa. El criterio del mundo es contrario a esto. Los mundanos prefieren recibir, incluso aún robar, pero aquí encontramos que hay una ganancia suprema y es la felicidad de dar de lo que el Señor me ha dado. Dar me hace parecido al Señor. Él da todo a todos y no recibe de ninguno cosa que Él no haya dado. Todo lo que yo le puedo dar al Señor, Él me lo dio primero. Y eso me hace más parecido a Jesús. Siempre recuerdo la anécdota de la Segunda Guerra Mundial. Después, la Alemania destruida estaba llena de niños huérfanos. Y en una ocasión, un soldado venía en su jeep del ejército y vio un niño pegado frente a la cristalera de una panadería. El niño se relamía de hambre, mirando detrás del cristal los bollos de pan que el panadero acababa de colocar. Y el olor que salía de la panadería era cautivador, como la que olemos cuando pasamos frente a una panadería cerca de casa, ¿no? Aquel hombre se acercó al chico y le dijo, ¿te gustaría comer uno de esos? Y el niño le dijo, por supuesto, señor. Entonces el soldado entró, compró varios panes de esos, el panadero se los puso en una bolsa y al salir se los entregó. El niño recibió aquella bolsa con los ojos desorbitados, que no sabía cómo agradecer. El soldado simplemente le dijo, aquí los tienes, y se dio la vuelta para irse. Y cuando se estaba yendo, el niño le cogió, le tomó
de la chaqueta. Y cuando el soldado se dio vuelta, el niño le dijo, Señor, Señor, ¿usted es Dios? ¿Usted es Dios? Claro, seguramente el niño había estado en ese momento orando. Dios, quiero comer ese bollo de pan calentito recién horneado. Y aquel hombre, conmovido, entró y le dio. Y el niño no tuvo mejor manera de preguntarle, ¿usted es Dios? Porque para él era como si Dios le hubiese dado. Y hermanos, nunca, nunca nos parecemos más a Dios que cuando damos. Nunca nos parecemos más a Dios que cuando damos. Y cuando damos con alegría y damos con generosidad. Muy bien, el tema ha concluido, pero yo voy a daros un pequeño apunte más. ¿Por qué? Porque hay unas citas muy interesantes de la palabra de Dios que quiero compartir con vosotros. Primeramente, ¿honro al Señor con mis bienes? Es una pregunta muy interesante porque Proverbios 3 dice, honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Y también hay una promesa allí de que nuestros lagares rebosarán y que el Señor habrá de responder honrándonos cuando nosotros sabemos honrarlo. Así que esto es una pregunta muy interesante. ¿Por qué? Porque el deseo de Satanás es que malgastemos nuestro dinero. El deseo de Satanás es que tengamos malos pensamientos en cuanto al dinero. Y el deseo de Satanás es que deseemos tener mucho dinero, que seamos avaros, que pretendamos ganar. No está mal desear ganar dinero, pero cuando se transforma en avaricia y cuando se transforma en la única motivación de mi vida, pues realmente se puede tratar de una situación pecaminosa. Cuando el creyente maneja mal su dinero, camina en pobreza espiritual. Y cuando somos pobres espiritualmente, experimentamos falta de poder, falta de humildad, falta de santidad y también falta de transparencia. Porque vamos acallando nuestra conciencia y perdemos precisamente lo que hemos estado estudiando la semana pasada. Por lo tanto, tenemos que honrar al Señor con nuestros bienes. Y el tema es tan importante que en la Biblia encontramos un montón de historias de personas que fracasaron, ellos y sus familias, por manejar mal el dinero, por no honrar al Señor con sus bienes. ¿Os acordáis de Lot? Lot escogió la llanura fértil y se fue a Sodoma y Gomorra. Y ya sabéis cómo acabó la historia de Lot. Dios le había prometido a Abraham ser su proveedor y sustentador, y de hecho lo fue. Lot se sometió, se dejó atraer, su testimonio fue limitado y finalmente terminó desnudo en una cueva frente a frente con el fruto de su propio pecado vergonzoso, porque llegó a engendrar hijos de sus hijas. Acán, ¿recordáis Acán? Cuando entran en la tierra prometida, Acán no respeta la orden divina y coge un lingote de oro, un manto babilónico y lo esconde en su tienda y confunde, hace daño a toda la nación por su pecado. ¿Quién más? Saúl. Saúl, Dios le dijo que destruyera a todos los amalecitas. ¿Y qué hizo? Perdonó lo mejor del ganado para ofrecerlo en sacrificio, le dijo a Samuel. Dios le había dicho que no trajera nada de Amalec.
Y así podríamos seguir. Ananías y Zafira en el Nuevo Testamento. Tienen un terreno, lo venden y mienten en cuanto a la venta. ¡Qué tontería! No había necesidad de mentir. Ellos podrían haber traído el 10%, el 20%, el 30%, el 40% o no traer nada. Pero mienten y Pedro les dice, mentisteis a Dios al mentir al Espíritu Santo. Así que si vosotros miráis todas estas historias que he mencionado, están en momentos claves de la historia del pueblo de Israel, lo que nos advierte de que el tema del dinero es muy sensible a lo largo de toda la revelación bíblica. Lot, Acán, Saúl, Giesi en la época de Eliseo, el pueblo en el retorno cuando vuelven con Nehemías, se estaban esclavizando los unos a los otros en Israel, en Jerusalén. Tremendo. Nehemías 6:7, podéis leerlo. Y en el Nuevo Testamento, Ananías y Zafira. Por lo tanto, la advertencia es seria. Bien, ¿cuál es el motivo en mi vida? Pues en Mateo capítulo 6, que hemos leído ya, la Biblia nos habla de la importancia de manejar bien el tema del dinero. Lo que siento, lo que pienso y lo que hago. Es muy interesante leer Mateo 6, 19 al 24. Yo ya no puedo detenerme en esto. Pero, ¿cuáles son los principios? ¿Qué principios yo debo tener claro en mi vida a la hora de administrar mi dinero? Los vamos a señalar. Yo poseo, pero Dios es el propietario. Este es el primer principio. Yo poseo, pero el propietario es Dios. Primera de Crónicas 29:11 dice, todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo es el reino, tú eres excelso, las riquezas, la gloria proceden de ti. Tú dominas sobre todo, en tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Es una expresión de David al final de su vida. Yo poseo, Dios es el propietario. ¿Qué otro principio? Yo gano, pero Dios me capacita. Deuteronomio capítulo 8, versículo 11 al 18. Moisés le dice al pueblo, cuídate de no olvidarte de Jehová, que cuando entres en la tierra prometida y te sacies y tenga vacas y ovejas y se aumenten la plata y el oro, te olvides del Señor y digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Acuérdate de Jehová, porque Él te da el poder de hacer las riquezas. Hermanos, yo gano, pero Dios me capacita. Si el Señor me quita la salud, si el Señor me da la dolencia más sencilla, ya me tengo que dar de baja y no puedo ir al trabajo. Hermanos, yo gano, Dios me capacita. Él es el propietario y me da la fuerza para el trabajo. Tercer principio, si yo soy de Dios, todo lo que tengo es de Dios. Y el Salmo 100, verso 1 al 3, dice, servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo, reconoced que el Señor es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos, pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Y 1 Corintios 6, 19 dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? No nos pertenecemos a nosotros mismos, le pertenecemos a Él, somos suyos, Él es nuestro dueño, nos ha comprado a gran precio. Y el último principio es, Dios es el propietario, yo soy el administrador. Y aquí podemos recordar a Job, cuando luego de que Dios levantara las barreras para que Satanás trajera sobre él todas las desgracias, Job dice, Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Todo era de Dios y Job lo reconoce aquí. Y en 1 Corintios 4:7
Pablo dice, ¿qué te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Hermanos, había una canción que yo cantaba en mi niñez y decía, perder los bienes es mucho, perder la salud es más, perder el alma es pérdida tal que no se recobra jamás. Así que, hermanos, sigamos al Señor. Sepamos que todo lo que somos y tenemos viene de Él. De Él viene un amor, dice un poema, que no puede igualarse. Una vida que no puede ser superada, una justicia que no puede ser empañada, una paz que no puede ser quitada, un gozo que no puede disminuir, una esperanza que no puede desilusionar, una seguridad que no puede ser extinguida, una felicidad que no puede ser interrumpida, una fuerza que nunca puede ser debilitada, una pureza que no puede ser manchada, una belleza que no puede ser marchitada, una sabiduría que no puede ser confundida, una luz que no puede ser apagada. Todos estos bienes jamás pueden ser agotados. Vienen del Señor para cada una de nuestras vidas. Así que tenéis como tarea una reflexión. La historia de la viuda que ayudó a Elías en 1 de Reyes 17. ¿Qué se aprende de esta historia? ¿Cree usted que vale la pena sacrificarse para apoyar la obra de Dios? ¿Por qué? ¿Qué advertencia da Cristo a los que confían en sus riquezas? Lucas 12. Así que esta vez tenéis tarea, hermanos, ¿vale? Tenéis que leer estos textos, tenéis que responder estas preguntas, llenar los blancos, que es una tarea muy sencilla, hacéis la foto y me la mandáis. Luego hay algo personal, ya esto no os voy a obligar a que me lo mandéis a mí. ¿Cuántas son mis entradas mensuales? Eso es una cosa privada, no hace falta que me lo mandéis, lo vuelvo a aclarar. ¿Cuánto es el 10% de mis entradas? Mi iglesia debe ser la primera en recibir mi apoyo económico porque es allí donde recibo enseñanza, apoyo y cuidado espiritual. Con la ayuda de Dios propongo ofrendar a mi iglesia la suma de cada mes o cada semana. Vuelvo a decir, esta foto no me la tenéis que mandar, es para vosotros, para vuestra intimidad. Y se nos sugiere memorizar 2 Corintios 9, 6. Así que, hermanos, con esto entonces llegamos al final de nuestra clase. Pues una breve oración y nos despedimos. Padre, gracias por esta noche. Perdónanos, Señor, si en algo no te honramos en este tema tan delicado como es el uso del dinero. Bendice las iglesias, bendice nuestros corazones, ayúdanos a ser íntegros y fieles y administrar de lo que tú nos das con corazones agradecidos y buscando siempre honrarte a ti, porque así también tú honras a los que te honran. Te alabamos, Señor, y te bendecimos con todo nuestro corazón, orando agradecidos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, hermanos. Muy buenas noches. Podéis abrir. Buenas noches. Gracias, pastor. Bendición para todos, hermanos. Bendiciones, buenas noches, buenas noches. Buenas noches, hermano. Buenas noches. Adiós, adiós. Chao, nos vemos el miércoles. Buenas noches, bendiciones. Gracias, Walter. Buenas noches. Gracias, hermana Eli. Buenas noches. Ay, sí. Bendiciones para la hermana Eli. Será dado. Estoy leyendo los chats de la gente que ha puesto aquí. Hubo un momento donde me apareció que la conexión era débil y me ponen aquí que hubo gente que se cortaba, pero no puedo hacer nada. Esos son los medios que tenemos y Así es. Eso yo no lo puedo manejar. Vale, muy bien. Bueno, bendiciones, hermanas. Buena semana, buen fin de semana. Muchas gracias. Hasta luego. Adiós, Hasta adiós. luego, buenas Adiós, noches. Nora. Chao, Araceli. Bendiciones. Modesto, Domitilio. Modesto, Yanira. Bendiciones, Patricia, Marta. Gracias.
Gracias, gracias, adiós, Bueno, adiós. yo tengo con el internet bien cortado, por eso no tengo la cámara, si no luego La me cámara, saca. vale, vale, vale. Bueno, es sabio hacer eso, ¿eh? Aunque no salgas, pues recibes mejor la señal, ¿vale? Sí, porque luego Así está bien. la transmisión se escucha bien entrecortada y no se entiende bien lo que está expresando usted. Claro, vale, vale. Bueno, espero que lo puedas volver a mirar. Mañana estará en YouTube disponible, ¿vale? Amén, amén, por diferido. Adiós, buenas noches, bendiciones. Buenas Chao, noches. chao. Chao, chao. Bendiciones. Chao, chao. Adiós, adiós.